y sí han utilizado muchas veces la estrategia de emborracharlas para poder violarlas. Entonces, 1 de cada 5 mujeres ha sido abusada o violada. Entonces, ese es el primer detalle que queréis saber. Es decir, 1 de cada 5 mujeres que conocéis, vuestras hijas, vuestras compañeras de trabajo, vuestras propias novias, vuestra madre, vuestra abuela, con alta probabilidad han sido violadas. Fuera de coños, yo cuando salía con mis colegas de joven de farra bebía zumos y me hacía amigo de las camareras. Eso es trucazo, ¿eh? Eso es trucazo. Hay mucha gente así, ¿eh? Yo tengo colegas que no beben y que eran muy así, tío, de ir a ligar con las pibas y que además se divierte mucho llevándose a pibas que estaban colocadas y tal, que ya estaban bailando, no sé qué, y él no estaba colocado. Entonces él, para él era muy fácil ligar. Porque claro, para una tía que generalmente te vería como un 4 te ve como un 7 porque está colocada, igual que tú, que a una tía que verías como un 4 la ves como un 7. Un tema de ponerle números a la gente y tal, míralo. O Bueno, sea, entonces yo no voy a opinar de esto. Creo que para eso está Aurora y hablará ella. es mucho fácil. Y tú encima estás sereno, mides perfectamente tus palabras, chupao, ¿sabes? En vez de estar babeando y cayéndote contra las columnas. Entonces, claro, y él bebía unos zumitos tal, y a tomar por el culo. Y de puta madre, y salía a ligar, salía con nosotros y se iba con una piba, siempre. Un crack, un fuera de serie, la verdad. O sea, Tipo dice un fuera de serie, un crack, un máquina. Bueno, ahí justo ha salido, vamos a comentarlo ya que está, que también funado por La Sexta. También salió en televisión, salió en varios artículos. Justo también pues salió el artículo en el que Aurora colaboró. Entonces, bueno, pues vamos a dar pie a Aurora. Entonces, bueno, quería hablar un poco de la polémica del tema del Chocas, que en realidad él nos da bastante igual. O sea, lo que nos gusta es que ha puesto de manifiesto un comportamiento que pertenece a la cultura de la violación y lo ha hecho en un contexto digital donde ha llegado a mucha gente. Sinceramente, yo estaba bastante acostumbrada a escuchar estos comportamientos y nunca había visto que la gente se los tomara en serio. Entonces, agradezco bastante que lleguemos a un punto de la sociedad donde la gente entienda que esto no es normal y que sí, que se merece que lo funen y bastantes más cosas. Entonces, vamos a comentar un poco por dónde empezó mi mañana. Y mi mañana comenzó cuando Fanta me dijo: hostia, ¿has visto lo que ha hecho el Chocas? Y dije: pues no, estoy recién levantada y no me interesa mucho. Entonces miré exactamente este clip y dije: madre mía, ¿y ahora qué me toca a mí escribir, hablar, desmontar? Porque precisamente no solamente las violaciones forman parte de mi propia experiencia, además como mujer feminista, sino que también forma parte de mi día a día como psicóloga, donde mucha de la gente que está en terapia, pues es normal que haya sufrido este tipo de agresiones, ¿no? Entonces te acabas sintiendo interpelada. Acto seguido, doy al like a Twitter, aparece un número con llamada oculta, me llaman del País, que yo estaba esperando para hacer otra entrevista con el País de otra cosa que no tiene nada que ver, y me dicen que, bueno, que se puede dar declaraciones. Entonces, en el artículo que os va a enseñar ahora Fanta, Isabel Valdés, que es una gran periodista, recoge, no sé si son casi 7 testimonios de distintos profesionales explicando por qué estas declaraciones es normal que sean polémicas y son peligrosas. Entonces, cada tipo de persona que habla ahí, evidentemente lo habla desde un punto de vista, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista, ese no es, desde el punto de vista, es el del País, desde el punto de vista incluso de delito. Y bueno, si os habéis dado cuenta, hay un par de detalles del vídeo que, independientemente de lo que hiciera realmente el colega, lo que el Chocas relata es, en primer lugar, es una estrategia, es una táctica. Es decir, su amigo, supuestamente, según sus declaraciones, no lo que él haya dicho que ha dicho, sino lo que dijo, va sobrio a las discotecas con la idea de buscarse a chicas que estén colocadas, o sea, ni siquiera borrachas. Colocadas es un punto bastante más, no es que te hayas tomado una copita. Entonces, es un comportamiento repetitivo y premeditado, es un trucazo, o sea, es una estrategia. En segundo lugar, el objetivo es conquistar a una persona que no está en sus plenas facultades para dar su consentimiento. Y es aquí donde entra el delito de la asimetría, ¿vale? Es cuando alguien no puede dar su consentimiento, pues no puede dar su consentimiento, no puede decir que sí, con lo cual ese acto ni es legal ni puede estar permitido. Si tú te presentas absolutamente drogado y borracho y firmas una hipoteca, esa hipoteca no tendría validez. Si a ti te emborrachan y te drogan para que vendas las acciones que tienes en una empresa, no se considerarían válidas. Pues en este caso, con el consentimiento sexual pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Además, el objetivo 2 que plantea el Chocas en este vídeo
es conseguir la aceptación de otros hombres del grupo. Y eso se ve claramente cuando él lo cuenta, consigue la aceptación del resto del chat y él lo cuenta como mi amigo es un crack, hace un trucazo, es un puto máquina. Todas estas características que dice, ¿no? Pues es un pro. Es un profesional, imaginaos lo que está diciendo. O sea, que tiene una estrategia que es que encima es alabada. Y si esto pasara en privado, ni siquiera se tendría en cuenta. Además, la simetría que hemos dicho, donde esta persona no puede dar su consentimiento porque el grado de alcohol o el grado de drogas que supuestamente ha tomado no le permite. Yo no sé, aquí quiénes sois, habéis ido alguna vez a una discoteca o a cualquier contexto de ocio y habéis hablado con alguien borracho, que os cae bien, que le tenéis mucho cariño, pero son insoportables. Es decir, tú de manera normal no te acercas a alguien que esté borracho porque, 1, le huele la boca a perrete. 2, le huele el pelo a ceniza de estar en ese contexto. 3, se le descuelgan trozos de la cara y hasta, yo qué sé, es incómodo de estar con esa gente porque no te está escuchando, porque gritan más alto. Y al día siguiente, cuando están sobrias, son personas que merece la pena estar con ellas. Pero en ese momento no. Con lo cual, la intención, evidentemente, no es pasar el tiempo con esa gente. Es, evidentemente, acostarse o incluso abusar de alguien que no está en sus plenas facultades. Aquí te entra otro elemento importante, que es la palabra conquista. O sea, la palabra conquista significa que tú no vas a la discoteca a buscar a alguien que te encaje y que de manera simétrica pues buscáis el placer o buscáis conoceros o pues vamos a tener sexo. No, tú buscas conquistar. Que eso se conozca, se sepa y que el resto de hombres te miren y digan, oh, es un puto crack, una máquina. Y además, incluso las palabras que dice, esta es un 5, esta es un 3, se te considera, estás cosificando constantemente a la mujer. No dices esta mujer, la otra mujer, no, es que son objetos y por tanto pues puedes usar de ellas como quieras, ¿no? Como decíamos antes, en el artículo del País se recoge bastante bien. Lucía Viles, que es magistrada y cofundadora de la Asociación de Mujeres Juezas, y otros muchas juristas que han estado hablando para los distintos medios de comunicación, han explicado que esto contraviene el Código 181 del Código Penal, que se introdujo precisamente para aclarar que cuando una persona no puede dar su consentimiento, pues no puede dar su consentimiento porque... y es delito. O sea, no, esto es una parte de los mitos de la violación que hablaremos más adelante. Pero que una persona para estar siendo violada no tiene que estar gritando, ni chillando, ni pataleando. Simplemente, pues, con que no esté dando su consentimiento de manera activa, ya podríamos estar pensando que pueda estar ocurriendo esto, ¿vale? Entonces, de ahí la esta. Muy relajante, dice Scott. No sé si te refieres a la esta. Entonces, para seguir hablando, pues vamos a centrarnos un poco en qué consideramos que es cultura de la violación. Este era un debate bastante mítico en los años 70, es decir, que este es un debate bastante mítico para nuestros abuelos, para que nos hagamos un poco a la idea de qué estamos hablando. Y en el feminismo de los 70 ya se empezó a hablar que la cultura de la violación eran todas aquellas creencias, actitudes, comportamientos que favorecían que se siguieran produciendo violaciones, que era una estrategia más dentro del patriarcado para controlar a las mujeres y expresar poder. Entonces, ¿qué es el primer detalle de la cultura de la violación? Que la violación no existe. Que cuando una mujer dice que ha sido violada es una exagerada, está buscando atención, es que hay un complot detrás, es que eres una histérica, es que no es para tanto, no fue para tanto. Entonces, ese es el primer detalle. El segundo detalle es que cualquier mujer que diga que ha sido violada se le hace el slut shaming. No, es que tú eres una puta, es que vamos, te lo ibas mereciendo, victim blaming, esa víctima se lo merecía, es que había bebido alcohol, de nuevo el tema del alcohol en medio de todo este contexto. Entonces, existe una cantidad de mecanismos que favorecen que esto se produzca, que tú dices, ¿para qué sirve? Pues mira, es que la violación no tiene nada que ver con el sexo. La violación tiene que ver con la dominación y tiene que ver con el poder, es decir, tiene que ver con la violencia. Y por tanto necesitas que haya unos espectadores que te digan qué bien lo has hecho, qué puto pro, qué máquina. Porque lo que estás buscando es tratar a la otra persona como un objeto, mecanismo de cosificación, para que digas, no, es que yo valgo más porque yo he conseguido X conquistas. Hay autores que dicen, bueno, que en las sociedades industriales pues produce más este fenómeno, otros dicen, no, es que, bueno, pues sí, depende de culturas, pero sí es verdad que hay ciertos contextos e instituciones que lo favorecen, básicamente. Un ejemplo que hemos visto clarísimamente, y en este caso no suele haber diferencia de género, es la cultura de la violación, de los abusos sexuales en la iglesia, donde existen protocolos de qué hacen los obispos y cualquier persona que tenga conocimiento de que ha habido un abuso sexual infantil,
para no evitarlo, para que la víctima se calle y que se sigan produciendo sin ningún tipo de problema. Entonces, si hay ocultación, si hay negación y si hay casi un gaslighting hacia la víctima, pues son mecanismos que se van produciendo de manera normal y bueno, pues hay que plantearse un poquito también cuál es la importancia de esto. A mí, evidentemente, me llama la atención que en toda esta historia él, cuando nombra esto, no sé si habéis escuchado las declaraciones enteras de él, pero no se pone en ningún segundo en la piel de las víctimas. Yo no sé cuánta gente creéis que en vuestro entorno son víctimas. Yo tengo el sesgo, evidentemente, de confirmación alto porque como psicóloga trabajo básicamente con víctimas. Si queréis saber, la mayoría de las víctimas proporcionalmente son mujeres. Ha surgido cuando eran menores. Nunca es por parte de un desconocido, o sea, porque proporcionalmente acaban siendo víctimas o gente muy cercana y sí han utilizado muchas veces la estrategia de emborracharlas para poder violarlas. Entonces, 1 de cada 5 mujeres ha sido abusada o violada. Entonces, ese es el primer detalle que queréis saber. Es decir, 1 de cada 5 mujeres que conocéis, vuestras hijas, vuestras compañeras de trabajo, vuestras propias novias, vuestra madre, vuestra abuela, con alta probabilidad han sido violadas. Y la siguiente estadística que da bastante miedo, y ahí quería enseñar el artículo, es casi el 8% de los hombres han sido violadores. En este artículo que salió hace bastante poco, que fue para estudiantes británicos, 8% en los 2 últimos años. Es decir, que si tú pones a lo largo de la vida de alguien, a lo mejor te sale una proporción más alta. Pero en este artículo es 8% y las agresiones eran bastante más, o sea, una vez que no es una cosa como fortuita, sino que era un comportamiento reiterado y con bastante frecuencia, ¿no? Entonces, estamos diciendo que 1 de cada 9 participantes reportaron una agresión sexual que habían cometido recientemente. Y esto es quienes se atrevían a reportar, ¿no? Evidentemente, Mascan, llevas completamente razón. Siempre se dice que las violaciones son en lo exterior, pero las violaciones pasan dentro de la pareja. O sea, la gente considera que dentro de la pareja o del matrimonio esto está permitido, pues no está permitido. El consentimiento sigue consentimiento en todos los contextos, ¿no? Entonces, donde más se producen son dentro de la pareja y dentro de la familia, por parte de otros familiares. Y bueno, pues a mí este artículo me puso la piel de punta, es decir, no estamos hablando incluso de las violaciones. Lo que he dicho, la piel de punta, la piel con los pelos de punta, de gallina. No estamos hablando de las violaciones que se producen en entornos de anomia absoluta, como puede ser una guerra, donde se producen violaciones frecuentes, como puede estar pasando ahora mismo en Ucrania, sino que estamos hablando de que en un contexto normal, en contextos de trabajo, en contextos de ocio, en contextos pues eso, de estudio, están pasando este tipo de cosas, ¿no? Y claro, a mí la primera pregunta es ¿qué papel tiene esto en lo digital? O sea, ¿este fenómeno puede estar siendo más frecuente o no? Y yo, sinceramente, como experta, sí que estoy viendo un recrudecimiento de las actitudes incel. En los distintos estudios sociológicos que podéis consultar en Archivo del País, en el artículo del País que vamos a dejar en los enlaces, sí que sale cómo hay una polarización, tanto que hay un grupo de gente que tiene actitudes muchísimo más feministas entre los jóvenes, pero entre los jóvenes varones existe una normalización de la violencia cada vez mayor que da bastante miedo. Es decir, es posible que vuestros hijos penséis que están teniendo las mismas actitudes que vosotros. Por ejemplo, imagínate, un hombre de 40 años que se considera, pues, feminista, aunque no se ponga las palabras y que no quiere formar parte de este tipo de culturas de agresividad, pero que su hijo está siendo socializado por otro tipo de cultura, que es la cultura de internet, por parte de alguien que tú dices, bueno, pues está streameando videojuegos, no está diciendo nada peligroso y no está viendo a un tío blanco hetero. Pues no, resulta que también cuando están hablando de League of Legends se pueden estar produciendo fenómenos donde se está produciendo este emburbujamiento, ¿no? En primer lugar, en esta cultura digital, el emburbujamiento que conocemos bastante por las redes sociales es que acabamos viendo a la misma gente que es igual que nosotros. Entonces esto acaba apareciendo esa exacerbación de las conductas más extremas y de los pensamientos más extremos, donde tu misma gente te está jaleando, mira qué barbaridad acabas de decir, porque en un contexto normal, tú cuando creciste en los 90 y escuchabas un chiste machista, aunque fuera de Chiquito la Calzada, pues de las 10 personas que había delante, a lo mejor había uno que era extremo y el resto te ponían mala cara. Pero es que ahora vas a estar escuchando todo el rato a ese tipo que es el uno y que es extremo, ¿no? Entonces se están formando comunidades identitarias que Fanda dice, no lo nombres, sí lo nombro.
pues sería pues Foro Coches en España, otro tipo de otro tipo de comunidades de TikTok, otro tipo de comunidades en lo digital que están siendo cada vez más acérrimas con todo este tipo de machismo militante, incluso cayendo ya en la misoginia extrema que serían los incel, ¿no? Y además, este tipo de plataformas permiten llegar a un altavoz bastante grande que llega a su público objetivo específicamente. Y por eso estamos viendo este recrudecimiento de posturas de derecha extrema y también de machismo activista incel, ¿no? Sí, hay una relación absoluta en el auge de ciertos partidos de ultraderecha y el auge de la cultura de violación en adolescentes. Si queréis más sobre este tema, llevo varios años trabajando en Post-Apocalipsis Now, hablando de cómo se van produciendo estos fenómenos de polarización. Y entonces, si formáis parte, y ahora ya, siguiente tema es, si tenéis miedo a que os funen las feministas, ¿qué tenéis que hacer? Y aquí ya entra la parte de consejos. Pues mira, en primer lugar, todos formamos parte de una cultura que es opresiva. Entonces, todos tenemos nuestros privilegios y nuestras opresiones. Yo, por ejemplo, formo parte de una cultura racista, entonces a mí se me van a escapar 1000 comentarios racistas. ¿Qué pasa cuando alguien me dice, oye, ese comentario racista, aunque no lo hayas tenido en cuenta? Pues que te la envainas, que te das cuenta que te has equivocado, que si alguien que está en una situación de opresión te dice que a lo mejor tu comportamiento es de privilegio, a lo mejor hay que decir, espera un segundo, voy a escuchar, a lo mejor no voy a ponerme a alguien que no tenga ni idea del tema, o sea, a lo mejor no voy a preguntarle a la persona oprimida porque no sabe decirme directamente qué es lo que le está pasando, pero sí lo que hay que hacer es decir, bueno, voy a encontrar las maneras y los espacios y los lugares donde pueda hacer una reflexión profunda que no me dé bastante miedo, donde no me sienta que puedan estar juzgando y poder tener esta conversación. Es decir, yo esta conversación no la tendría en público, no la tendría en redes sociales, pero sí me iría a lugares más privados. Antes Oscoder decía, ha venido la conversación por parte de padres y madres. Pues si yo fuera Oscoder, no sé qué edad tienen sus hijos, pero evidentemente en los AMPAs y los APAs podrían hablar con un montón de asociaciones de profesionales que pueden hablar de educación sexoafectiva y que les hablen del consentimiento de los menores. O sea, recordad que en niños varones la socialización mediante el porno, que es uno de los mecanismos que más favorece este tipo de comportamientos, ya se produce a los 9 años. O sea, con 9 años vuestros hijos se han socializado con una cultura y unos valores que a lo mejor no es la vuestra y no es la que queréis, ¿no? Entonces, decir, vamos a traerlo en primer lugar en la educación en la escuela, si no se va a producir por los canales formales, pues para eso están las AMPAs y las APAs. En segundo lugar, si sois ya adultos y queréis hablar de estas cosas, pues hay unos entornos privados que son perfectos, que es la psicoterapia. Evidentemente, hay factores que van a favorecer que tengáis este tipo de comportamientos, es decir, está muy claro que si tienes una masculinidad de tipo hostil, que tienes unos niveles altos de narcisismo, que pues has sido socializado en una cultura de este estilo, es más probable que tengas estas características y tendrás unas defensas psicológicas más altas a poder escuchar. Pues la psicoterapia va a quedar todo entre tu terapeuta y tú, que entiende que estás en proceso de crecimiento, es decir, no te va a funar, va a escuchar y te va a ayudar a aprender. Y es un espacio bastante serio, es decir, que busca psicoterapias con punto de vista feminista para aprender. También podéis acudir a los círculos de hombres feministas. Esto no os puedo decir porque depende de cada barrio, región y zona. Hay muchos círculos donde hay otros hombres que se están deconstruyendo el machismo y están buscando formas de crear masculinidades más sanas, porque evidentemente este tipo de culturas de la violación también afectan a los hombres. También afectan le encanta la palabra funar, también afecta a los hombres y acaban produciendo pues un miedo a la gente que no tiene por qué estar mostrando esas conductas tan tóxicas y dicen, ¿y por qué me están metiendo a mí en el saco? Cuando yo lo que quiero es formar parte del cambio. ¿Cómo formo parte del cambio? Pues esta es una manera, ¿no? A mí me gusta mucho recomendar, en serio, tirar de la cultura, básicamente para ponerse en el punto de vista de la persona que lo está sufriendo. Hay muchísimos libros, películas, series, y en concreto voy a recomendar una obra de teatro que suele estar bastante presente en casi todas las ciudades en España, que se llama No solo duelen los golpes, de Pamela Valenciano. Ella es una educadora social que cuando era precisamente adolescente sufrió violencia de género e hizo una obra para concienciar precisamente a la gente más joven, y todos los hombres que conozco dicen que se sienten muy reflejados, impactados por la obra y se sienten con
con ganas y herramientas para poder ayudar en siguientes situaciones. Entonces, no solo de los golpes, creo que va a estar en breve en Teatro del Barrio. Si no queréis, no podéis permitiros una entrada, que habitualmente En Madrid. en Madrid y en todas las ciudades de España, porque se mueve bastante, muchas veces estas actuaciones son gratis. Si no, la podéis encontrar en cualquiera de vuestras plataformas favoritas de streaming o de vídeo. Y bueno, pues simplemente pensad que es normal que levantemos defensas cuando ataquen nuestras identidades, pero si alguien nos está llamando la atención sobre nuestros privilegios, significa que con esos privilegios estamos dañando a otra persona. Y esos daños son permanentes y son, bueno, pues podemos utilizar estos privilegios a favor para cambiar las cosas. Entonces, bueno, con esta reflexión os dejo, y sí voy a decir la palabra funar un par de veces porque es como muy generación Z millennial, pero bueno, ahí lo damos.